de que el examen vaya sin error, y tratamos de que el examen sea de lo que vemos en clase y que se resuelva en el tiempo estipulado. Yo no estoy de acuerdo, jóvenes, en exámenes que tienen 50 preguntas y que son de 13 horas. No, hombre. El cerebro después de 45 minutos ya se cansa, ¿verdad? Entonces, 50 minutos para el examen, creo yo, jóvenes, que es tiempo suficiente. Ahora, a un par de compañeros de ustedes les ocurrieron un par de percances durante el examen. Es que mire, que me bloqueé, es que mire, que pasó esto, que lo otro. Bueno, para su tranquilidad, jóvenes, pregunta. Y es una pregunta dicotómica, o casi binaria, como dicen ahora hoy en día, que está de moda esa palabra, ¿verdad? El examen que aplicamos el viernes antes de la semana morazánica era el último examen del periodo de cálculo uno, ¿sí o no? No, Correcto, la respuesta es no. Significa, jóvenes, que hay tiempo de enderezar el camino y de mejorar la ruta, ¿verdad? Entonces, se supone que de ese examen usted ya tiene resultados. Hace falta, jóvenes, un trabajito pequeño que corresponde, no sé si se fijaron que no apareció en el examen el asunto de la lectura de la gráfica, que fue el último tema que discutimos. De eso, vamos a hacer un trabajo pequeño para completar los 100 puntos de la primera unidad. Pero luego de eso, jóvenes, ya estamos libres de la primera unidad. Eso será esta semana. Yo le voy a confirmar el día. Me gusta como jueves o viernes, ¿verdad? Pero repito, yo le voy a confirmar. Entonces, luego de platicar un poco del primer examen, de darnos cuenta de que sí se puede realizar, de que el viejo dijo que todavía puedo pasar a clase, que no ha corrido a nadie todavía, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a dar inicio. Óigame bien, vamos a dar inicio a la segunda unidad. Solo permítame cambiar de pantalla, mostrarle un poquito el panorama y que platiquemos usted y yo a ver si se sobrevive al segundo parcial o si sigue siendo igual de feo que el primero. Vamos a ver. ¿Me confirma si ya se ve el documento de pantalla, jóvenes? Sí, sí, ya se ve, ingeniero. Bien, gracias. Entonces, este comienza en Word, como siempre, lo convierto a PDF y se los comparto en cuanto terminemos usted y yo la clase de hoy. Ahí dice unidad 2, fecha de hoy, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar sobre la derivada. Dice, se define la derivada de una función f de x. Solo como aclaración, no me diga f paréntesis x, ¿verdad? Eso en 110 se lee f de x, porque es una función que depende de x. Como dice f con un palito extraño ahí, ¿verdad? Que no conocemos todavía, se supone, ¿verdad? A este símbolo de aquí se le llama apóstrofe. Entonces, f apóstrofe de x igual al límite cuando h tiende a cero. Acá aparece, jóvenes, una función. Vean, esta función dice f de x más h menos f de x sobre h. Se hablaba de la función f de x, pero acá aparece f de x más h. Entonces, óigame bien, antes de hacer un ejemplo, yo preguntaría, supongamos que f de x es 5x. Vaya, una función sencilla, lineal. ¿Quién sería f de 3? 15. Sí, 15. ¿por cálculo, señor? 5 por 3. Así es, lo que hizo este Saiyajin fue que en lugar de la X puso un 3 porque aquí tengo un 3, ¿verdad? ¿Cómo calcularía en f de pi? 5 por pi. 5 por pi, ¿verdad? A ver, ¿y cómo calcularíamos f de pi más 3? 5 por pi más 3. Correcto, 5 por pi más 3. En español, primero conozca la función, entienda qué hace la pinche función. Cuando ya entendimos qué hace la función, ya podremos sustituir, porque noten que aquí aparece f de x, pero aquí dice f de x más h. Pregunta, óigame bien, pregunta, si f de x fuera 5x, le pregunto a usted, ¿quién sería f de x más h? 5 paréntesis x más h. Exactamente, o como dijo aquel, da ist richtig, meine Freundin. Entonces, primero, jóvenes, entendemos qué hace la función f de x. Cuando ya lo entendimos, pues vamos a calcular f de x más h. Eso es lo que va en la primera parte de ese límite, del cual vamos a obtener nosotros una derivada, ¿verdad? Luego dice menos f de x, mucho cuidado porque este signo menos afecta todos los términos que tenga x. Es decir, si f de x tuviera más de un término, ese signo nos va a afectar a todos. Yo sugiero en ese caso usar un paréntesis. Hay quienes dicen, bueno, le cambio el signo a toda profe y listo. Pues perfecto. Y eso va dividido por h. Noten otra curiosidad, que antes era límite cuando x tiende a cero, límite cuando x tiende a pi, límite cuando x tiende a más infinito. Ahora dice límite cuando h tiende a cero. Es decir, nuestra variable en esta derivada es h, no es x.
Aclarado eso y compartido el pichinguito de cómo empiezan a trabajar las funciones, acá tengo un primer ejemplo. Está en azulito, mire, pues empezamos con el azulito aquí. Me dice que f de x es 2x más 5. Yo le voy a poner aquí f' de x igual. Límite cuando h tiende a 0. Pregunta puntual, ¿quién es f de x más h? A ver si nos dimos a entender bien. 2 paréntesis x más h ¿Qué más? más 5. Ah, eso es f de x más h, perfecto. Ahora dice menos f de x. Este menos, al afectar los dos términos, ¿qué me da? Menos 2x menos 5. Correcto, hasta ahí totalmente de acuerdo. Y abajo va una h. Entonces, primero planteamos f de x más h, le restamos f de x, lo dividimos por h. Vamos a simplificar, jóvenes ilustres, y luego vamos a evaluar. Límite cuando h tiende a 0, ¿no? Si hago propiedad distributiva acá, ¿qué tengo? 2x más 2h. Hey, pero este 5 con este menos 5, ¿me lo puedo volar o no puedo? Sí, Sí, entonces, ¿qué nos queda aquí? menos 2x. Menos 2x, muy bien. Y abajo sigo teniendo la h. Solo hice propiedad distributiva y simplifiqué. Nada más. ¿Podríamos simplificar algo más ahí en pantalla, jóvenes, o no podemos? Sí. El 2x. 2x menos 2x. ¿Qué me quedó arriba y qué me quedó abajo? 2h será h. ¿Podemos simplificar algo más? ¿Ya lo vieron, jóvenes? La h. Se fue la h como ayer. Mire que se fue la h, ¿sí o sí? Se fue. 5 partidos, un punto. No, hombre. Y tanta plata que le dan a Fabián Coito, gana más que ustedes y yo juntos, jóvenes, en nuestra vida. Pero bueno, así es esto. Así es esto, jóvenes. ¿Qué nos quedó? 2. Así es, mire, f' de x, en este caso, podemos decir, afirmar públicamente que es 2. Entonces, observe, para la función f de x igual a 2x más 5, llegamos usted y yo a la conclusión, después de hacer ese tal límite, que la derivada es 2. ¿Va tomando un poquito de sentido? Perdón, hijo. No hizo falta evaluar. Pude haber evaluado al principio y tendríamos 0 sobre 0. Veámoslo, ya que lo preguntó Miguel, como h vale 0, ¿cuánto es x más 0? X, Acá tendríamos 2x más 5 menos 2x más 5, eso es 0 arriba, ¿verdad? ¿Y qué tendríamos abajo? 0. 0, ¿verdad, Miguel? Teníamos forma determinada 0 sobre 0. Trabajamos el límite, simplificamos y llegamos a que la respuesta es 2. ¿De acuerdo, Miguel? Ok, gracias. A la orden. Ey, Bueno, a mí no me quedó claro lo del 2 por X más H. muy bien, le Entonces, agradezco ¿podría la, volver a pre- repetir? le agradezco la pregunta, David. Fíjese que cuando empecé el tema dije, tenemos que identificar primero quién es f de x. Aquí me lo dan. Entonces les voy a hacer un par de preguntitas a ustedes. Sígame, David. Si esto que le estoy poniendo la flechita aquí es f de x, ¿cómo calcula usted f de raíz de 5, por ejemplo? F de raíz de 5 Ajá, en esa función, ¿verdad? sí, Sería 2 por raíz de 5 más 5. exactamente. Ahora, estimado David, supongamos que aquí en vez de x, yo escribo Morgan. ¿Cómo calcularíamos f de Morgan? 2 por Morgan más 5. Exactamente. Entonces, mire, hijo, con esa idea en mente, me piden f de x más h. ¿Cómo lo calcularía usted a partir de aquí? ¿Cuál es la pregunta? Sí. Otra vez, disculpe. La repito, no es molestia. Dije, ahora me piden, mire, David, f de x más h. ¿Cómo calcularía f de x más h a partir de la misma función usted? Como 2 por 0 más No, 5. no. Regresémonos un momentito, David, no es ninguna molestia, hijo. Primero dije, ¿cómo calcula, por ejemplo, f de pi en esa función f de x que tenemos en pantalla? F de pi. 2 por pi más 5. Ajá. ¿Cómo calcularía usted f de Juan Orlando? Así como está esa función, dígame, f de Juan Orlando, ¿cómo la calcularía? 2 por Juan Orlando más 5. Ajá, ahora, hijo, ahora me regreso acá, mire. Nosotros necesitamos acá, mire, f de x más h. A partir de la misma función con la que ya practicamos un poquito con usted, ¿cómo plantearía usted f de x más h? Ah, oye, sí, ya lo vi un poquito mejor. 2 por Que x más sería h lo que por 5. tenemos allá, ¿verdad?
Esta Sería de acá 2 arriba. X más H más 5, sí. ¿Está mejor la idea, hijo? Sí, hoy sí, ya me quedo Le mejor. agradezco la pregunta y me gusta que pregunten las dos clases, no es molestia, señor. Bien, entonces, jóvenes, de nuevo, repito, para poder plantear derivadas mediante la definición, como está en pantalla, debemos conocer qué hace f de x. Vea qué hace f de x, pruebe un par de valores. Ahí en el grupo de Telegram les puse un ejemplo, ¿verdad? Acá hicimos f de Morgan, hicimos f de Juan Orlando, etcétera. O sea, lo que esté en el paréntesis, usted lo sustituye por la x. Como en el paréntesis hay x más h, pues ocupamos f de x más h. Entonces, donde está la x, pondremos x más h. Borro un poquito esto de aquí, ya nos peleamos, permítame. Es que solo voy a dejar un poquito en la pantalla. Dígame, Scarlett. Porque allí quedó negativa la X, ya borró. Bueno, lo escribo otra vez, hija, no es molestia. Mire, acá yo tenía el límite cuando h tiende a 0 y tenía primero 2 por x más h más 5. Acá dice menos f de x. Mira, Scarlett, estamos en esta parte de acá, hija, ¿lo mira? Sí. Ahora, este signo, permítame, Camito Ángel, este signo menos de aquí, al aplicárselo a esta función, ¿qué obtendríamos? A una multiplicación quedaría negativo. Menos 2x y ¿qué más, hija? Menos 5. ¿Ahora sí está más claro? Así, mucho más claro, gracias. Listo, a la orden. Yo dije, jóvenes, que hay dos opciones. Una, yo puedo poner un paréntesis con f de x, o dos, yo le puedo aplicar ya este signo negativo a toda la función f de x. En este caso, fue lo que hicimos, hacer menos 2x menos 5. La otra opción era poner menos, y acá f de x, 2x más 5. Pero igual me tocaría hacer propiedad distributiva y tendríamos lo mismo de arriba. Ahora sí, Scarlett. Sí. Bien. Ahora, jóvenes, yo tengo por acá propuesta una segunda función. Mire, ¿eh? Ya vemos una lineal, pues ahora sigue una cuadrática. F de x es x al cuadrado. Entonces, pregunta, antes de plantear la derivada, pregunta, ¿cómo calculamos f de menos 5? No dije cuánto da, dije cómo lo calculamos. Sustituimos las X a Menos M. 5 cuadrado. Menos 5 al cuadrado. Ajá. ¿Cómo calculamos f de Morgan? Llevando Morgan al cuadrado. Morgan al cuadrado. ¿Cómo calcularíamos f de x más h? Llevando X más H al cuadrado. Así es. X más h elevado al cuadrado. Menos, ¿quién era f de x? X cuadrado. ¿Entre qué dice la teoría? H. Exacto. Entonces, si gusta, escriba por ahí. El viejo dijo que f de x más h es sustituir x por x más h. Punto. Sustituir x por x más h. Donde aparezca la x, pues ponga x más h en su lugar. Después nos tocará evaluar, simplificar, etcétera, etcétera. Bueno, si yo quisiera evaluar, que no lo hice en el anterior, pero debemos hacerlo, como h vale 0, ¿cuánto es x más 0 aquí? X. Ajá, x cuadrado menos x cuadrado. 0. ¿Y abajo qué tenemos? 0. Muy bien, hay forma determinada 0 sobre 0. Yo veo dos maneras de salir de ese problema. Una, me pueden ayudar a desarrollar ese binomio, ustedes que son tan buenos en matemáticas 110. ¿Ah? X cuadrado más 2xh más h cuadrado. Muy bien, y luego dice por ahí menos x cuadrado. Este es el que está al final, este de aquí, ¿verdad? ¿Se podría simplificar algo? El X cuadrado. Bien. Adicionalmente, ¿habrá algo común? H. La H, la que se fue ayer, mire, pucha, qué grosero, ingeniero, me está hurgando la herida y dice, no, jóvenes, estoy hablando de la realidad. Y uno comprando camisetas en ficosas, no, hombre, compre baleadas mejor, ¿va? ¿Qué me quedaría en el paréntesis si saco factor común H? 2X más H. Así es. ¿Y qué teníamos abajo? H. ¿Y qué sucede ahora? Se cancela el H. Así es, se cancela la H como se canceló ayer la H, ¿verdad, jóvenes? ¿O alguien piensa que vamos a ir a Qatar? No, es que ya está muy lejos, ingeniero. Yo ni quería ir al Mundial. Yo sí clasificaba la H, me iba a ir allá, pero está muy lejos Qatar, jóvenes. Mejor no, ¿verdad? Mejor me quedo por acá. Recuerde que nuestra variable es H. Si H vale 0, jóvenes, ¿cuánto da al evaluar lo que está dentro del paréntesis? 2x. Así es, podríamos afirmar públicamente que para la función x cuadrado, su derivada es 2x.
¿Notan, jóvenes, que los límites los siguen persiguiendo temporalmente? Sí. Seguimos Sí. en límites y usted vio límites al infinito, límites laterales, cambio de variables, límites trigonométricos. O sea, usted es un experto, un super saiyajin ya en límites. Entonces seguimos practicando un poquito los límites. Hemos desarrollado de momento, jóvenes, dos ejemplos, uno lineal y uno cuadrático. En ambos lo que hicimos fue identificar primero quién es f de x. Calcular f de x más h. Simplificar en ese límite y llegar hasta donde se puede llegar, en este caso hasta 2x. Le acabo de compartir, según yo, ¿verdad? Esa imagen ya allá en Telegram. Así que la puedo llenar porque la borró. Permítame. Mire, vengo yo, quito esto de aquí, miren, porque aquí hay una mancha, ¿verdad? Aquí hay otra mancha, miren. ¿Y qué tenemos acá? A ver, a ver. Ajá. Ajá. Sí, sí. Se mira mejor con un editor de ecuaciones o con mi garabato, ¿ah? De las Con dos. el editor. Bueno, bueno. La cosa, jóvenes, es que aquí es lenguaje universal, el editor de ecuaciones, mi garabato hay que traducirlo, ¿no? Pero acá tengo los dos ejercicios. El primero, mire, que tenía 2x más 5. Aquí está. ¿Quién es f de x más h? Aquí está el límite. Simplificamos aquí, ¿verdad? Esto quedó 2. Entonces la derivada nos dio 2. En el segundo ejemplo, que también ya discutimos usted y yo, ahí está en rojo, ¿no? La derivada que acabamos de encontrar usted y yo, pues es 2x. Ya tenemos dos ejemplos. ¿Y ahora, ingeniero? Ajá. Señor Jesús, ingeniero. Bueno, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Mire, hashtag BP. Buen provecho. ¿Y usted qué va a hacer, ingeniero? ¿Tomar café? No, yo voy a pasar lista ahora. Mientras usted me ayuda a avanzar, yo voy a aprovechar para pasar lista. Voy pues. Alfredo José Zamora. Presente. Aparece con un nombre extraño, pero sí es usted listo, señor. Franklin Álvarez. No, bueno. Rudy Méndez. Presente, ingeniero. Listo, Rudy. Cristian Salgado. Presente, ingeniero. Listo, Cristian. Styling Vaca. ¿No? Presente. Listo, hija. Eduardo Aguilar. Solo hay que levantar la manito, Eduardo. Veo que ahí estaba. Bueno. Ever González. Presente. Listo, Ever. Andy Benavides. Presente. Listo, Andy. Listo, Alfredo, no se preocupe. Por eso dije, supongo que es usted, ¿verdad? Oscar Hernández. Listo, Oscar. Andrea Salas. Presente, ingeniero. Listo, Andrea. Scarlett Vargas. Presente, ingeniero. Listo, Scarlett. Alan Reyes. Presente, ingeniero. Listo, Alan Freder Martínez. Listo, Freder. Anthony Monguía. Presente, ingeniero. Listo, Anthony. Cristian Espino. Presente, ingeniero. Listo, Cristian. Darwin Hernández. Presente, ingeniero. Listo, Darwin. José Martínez. Presente, ingeniero. Listo, José. Andrea Aguilar. Presente. Listo, André. María José Alemán. Presente. Listo, María José. Esther María Alvarado. Presente. Listo, Esther. Manuel Calderón. Víctor Castillo. Presente, ingeniero. Listo, Víctor. Arnold Castillo. Listo, Arnold. Frank Castro. Ya puede bajar la mano, Arnold. David Durón. Presente. Listo, David. Linda Cruz. Presente. Listo, Linda. Arnold Oseguera. Listo, Arnold. Edwin Licona. Presente. Listo, dice ahí Kevin Rodas. Fernando Tercero. Presente. Listo, Fer. Sandra Quintero. Listo, Sandra. Esdra Vázquez.
Presente, ingeniero. Listo, Isaías. Javier Velázquez. Presente. Listo, Javier. Pedro Vázquez. Presente. Listo, Pedro Ángel Martínez. Alison Pavón. Génesis Valladares. Listo, Génesis. Sharon Mejía. Cristian Benítez. Presente, ingeniero. Listo, Cristian. José Madrid. Presente. Listo, José. Henry Álvarez. Bienvenido, Frank. José Carlos Gómez. Laura Lagos. Presente. Listo, Laura. Miguel Sánchez. Presente. Listo, Miguel. Jeremy Villalta. Listo, Jeremy. Gabriel Villanueva. Listo, Gabriel. Pavel Guifarro. Presente. Listo, Pavel. Jorge Martínez. Presente. Listo, Jorge. Dana Enríquez. Presente. Listo, Dana. Nerlin Calderón. Presente. Listo, Nerlin. Pregunta, jóvenes. De ese primer ejercicio propuesto, ¿quién era f de x más h? X más H al cubo. H cubo. Muy bien. Se supone, jóvenes, que hay que desarrollar el cubo de ese binomio, ¿verdad? X cubo más 3x cuadrado h, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Hay respuesta ya para ese primero, jóvenes, o todavía no? Después de sacar factor común h. 3x al cuadrado sería la respuesta. Sí. También me dio eso. Bien, parece que en el primero, miren, jóvenes, carita feliz. ¿Alguien tiene ya el segundo o todavía no? ¿O están trabajando en el segundo? Sería, creo, coseno de X. Coseno de x. Puede ser que sí. ¿Alguien más está trabajando en el número 2, jóvenes, o siguen en el 1? Yo hice el 2. ¿Y qué tiene usted, Darwin? ¿Hasta dónde llegó? Me dio seno de h entre h. Yo creo que eso da 1. Creo que si usamos la formulita de trigonometría. Seno de X. Bueno, como escuché dos respuestas, entonces permítame. Mire, primero le voy a poner aquí f' de x, refiriéndome obviamente al segundo, porque primero ya estaba, ¿verdad? Límite cuando h tiende a 0. Entonces, primero f de x más h sería seno de x más h, menos seno de x, y esto sobre h. Por lo menos hasta ahí, jóvenes, lo teníamos igual. Sí. Sí. Bien. Bien, ahora en el siguiente paso, observen, no se me precipite, ¿verdad? Usted debió haber desarrollado seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x. Y luego de eso menos seno de x. ¿Está claro el desarrollo del seno de x más h ahí mediante la identidad correspondiente? Sí. Sí. Bien. Ahora yo miro acá seno de h sobre h. Entonces, resulta, jóvenes, que yo voy a comenzar separando. Primero, miren, seno de h por coseno de x, esto sobre h. ¿Qué es lo que tengo aquí en la parte de arriba? De lo que no he tomado todavía en la parte de arriba, ¿hay algo común? De esto que estoy marcando en azul y esto. Seno de X. Muy bien, si yo sacara seno, solo seno de x de factor común, ¿qué me quedaría? Coseno de X. No, coseno de h, señora. No de H menos 1. Correcto, Miguel, coseno de h menos 1. Ahora, eso quedaría sobre h, se parece al otro teorema, pero ¿cómo era en realidad el otro teorema? ¿Coseno menos 1 o 1 menos coseno? 1 menos coseno. Si yo quisiera escribir 1 menos coseno, ¿qué me haría falta antes? Signo negativo. Exactamente, ahí queríamos llegar. Ahora sí, como decía el Piolín, mire, me parece que ven viendo gatito, ¿cuánto es esto? 1, 1. ¿Cuánto es esto? 0. 0. 0. 0. ¿Y cuál debería ser la respuesta entonces, después de eso? Seno de X. Coseno de Seno de X. Coseno de x, aquí termina, miren jóvenes.
Profesor, pero es que mire que en esta parte de aquí, yo evalué antes de esto la H. No, señores. Dije, cuando hablamos de límites trigonométricos, que si hay constantes como seno de pi, coseno de pi medios, tangente de pi cuartos, etcétera, esas se pueden sustituir por el valor de la constante. Dije que no hay que evaluar la variable allá cuando estamos desarrollando la identidad, sino que hasta que está en el límite. Repito, jóvenes. Dije en la primera unidad que en los límites trigonométricos, cuando usted desarrolla el seno o el coseno o la tangente de una suma o una resta, hay algunas constantes normalmente ahí, que son valores numéricos, como cuáles. Como dije, seno de pi, coseno de pi, seno de pi medios, coseno de pi medios, seno de pi sextos, coseno de pi sextos, etcétera. Si no están esas constantes, pues me toca agrupar tal como lo hicimos en este límite propuesto. Y es más, fíjese que esto lo tomo de aquí y se lo pego por acá. Ya está. Ingeniero, una pregunta, perdón. ¿Sí, señor? No vi como, no la respuesta es coseno menos seno de X. ¿No, señor? Es que no sé qué pasa con el seno del final. A ver, permítame que regrese un momentito. Mire la pantalla, hijo. ¿Cuánto es seno de h sobre h cuando h tiende a 0? 1. 1 por coseno de x, ¿cuánto de, señor? Ah, ok, pues, Coseno de x, ¿verdad? La otra expresión que teníamos, mire, era seno de x, pero era multiplicado por 0. ya. Seno Sí, por 0 es 0. ¿De acuerdo, José? Sí, no olvidé multiplicar por 0. Ah, no se preocupe. O sea que usted pensaba que quedaba coseno de x menos seno de x. Sí, sí. Es que olvidé que quedaba como 0 y se multiplicaban después, solo lo había como cancelado yo en mi mente. Así. Ah, bueno, no, no se preocupe. Le agradezco la pregunta, José. No, gracias, José. Listo, lo que está en pantalla, jóvenes, ya lo tienen ahí en Telegram. Entonces podría decir que ya tenemos los primeros dos, el uno y el 2. Pero hay más que trabajar, claro, jóvenes. Número 3 es una función con radical. Número 4 una función racional, 1 sobre x. Número 5 otra trigonométrica. Así que, evidentemente, hay que seguir trabajando. Como usted es experto o experta en límites, yo le pongo silencio un momentito al micrófono para tomarme un vaso de agua mientras usted avanza. Pues sigan trabajando, jóvenes.
Muy bien, jóvenes, con su permiso voy a borrar la anterior porque ya estuvo suficiente tiempo en la pantalla y se supone que esa imagen ya está allá en el grupo de Telegram, ¿verdad? ¿Hay alguna idea de cómo queda el tercero? ¿Todavía están trabajando en él? 1 entre 2 raíz de X. Es correcto, esa es la respuesta. Planteémoslo si gusta para sus compañeros. Primero raíz de X más H. Hasta acá llega la raíz menos raíz de X y esto sobre H. Como al evaluar tendremos forma indeterminada, 0 sobre 0, vamos a racionalizar. ¿Por qué multiplicaron arriba y abajo para racionalizar, jóvenes? Raíz cuadrada de más X más raíz de H más raíz cuadrada de X. ¿Están de acuerdo todos, jóvenes? Sí. Bien. Le voy a poner por acá entonces límite cuando H tiende a 0. Arriba debo suponer que usted tiene primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Y abajo voy a suponer que usted tiene H por lo que me acaban de decir. Raíz de X más H más raíz de X. ¿Está bien ese conjugado hasta ahí? Sí. ¿Qué se va primero arriba? La X. ¿Y cuánto es H entre H? 0. No, Indefinida. no. 1. H entre H es 1, señor. ¿De acuerdo que H entre H es 1, señor? Sí, sí. Ahora sí va. Bueno, bueno. No es que lo dejó desconcentrado la selección, yo sé, es inevitable, ¿verdad? Ahora, como H vale 0, ¿cuánto es X más 0? Ajá. X. Ajá. Raíz de X más raíz de X, ¿cuánto es? 2 raíz de X. Podemos afirmar públicamente entonces que la derivada para raíz cuadrada de X, jóvenes, ¿es cuál? 1 sobre H. 1 sobre... No. ¿1 sobre qué? No, 1 sobre 2 por raíz de X. Esta, ¿verdad? Entonces, repito, jóvenes, la derivada para raíz cuadrada de X será 1 sobre 2 raíz de X. Y con eso ya tenemos 3 de los propuestos en la pantalla, pero ¿cuántos faltan? Faltan 2, ¿verdad? Falta la derivada para 1 sobre X y falta la derivada para tangente también de X. Voy a pegar esto por acá también en Telegram, que estamos pegando para que no copien tanto estos muchachos hoy, ¿verdad? Creo, jóvenes, que por hoy fue suficiente información. Fíjense, entonces hágame un favor. Termina la 4, la 5 y me comparte foto de qué le quedó en Telegram. ¿Les parece, jóvenes? Sí. Listo. Excelente. Cuidan, que tengan buen día, jóvenes. Cambio y fuera.